estimados amigos, bienvenidos a este nuevo tutorial denominado Modelación Flow 3D SketchUp. Comparto estas palabras del expresidente de los Estados Unidos número 40, Ronald Reagan. Él decía: la información es el oxígeno del mundo actual. Esta es una frase que en realidad siempre ha estado vigente, pero se hizo famosa con este presidente. Pero en realidad nosotros sabemos que el conocimiento es la base del éxito. Y el conocimiento está concretamente reflejado a través de la información. Y pues en la época actual se genera cada vez más y más información. Y es responsabilidad nuestra el tratar de informarnos, no de todo, sino de lo que nos ayuda a vivir. Y mientras más conozcamos esa temática, estaremos preparados y con poco temor frente a la vida. En un tutorial anterior ya habíamos hablado sobre este Flow 3D, que es un programa de tipo científico muy bueno. Y pues en ese tutorial hablaba de las ventajas de este programa y daba pues los procedimientos generales. En este de aquí pues yo voy a presentar una modelación básica, pero con un modelo que nosotros mismos vamos a elaborarlo. El procedimiento general que vamos a emplear para esta modelación consta prácticamente de 6 puntos de manera general. El primero, que es la elaboración de un modelo en SketchUp. Luego exportamos este modelo al formato STL, de las siglas en inglés Standard Triangle Language. En español sería más o menos triangulación, lenguaje de triangulación estándar, que pues es un formato con el cual pues en la época actual se digitalizan a modelos tridimensionales y exclusivamente se lo emplean en estas impresoras que imprimen en materiales plásticos elementos tridimensionales. Pues este programa requiere en ese formato. Una vez pues que se ha exportado, ya comienza nuestro trabajo en Flow 3D. Agregamos una nueva simulación. Luego en la pestaña Model Setup configuramos las subpestañas 6, que son General, Physics, Fluids, Meshing and Geometry, Output y Numeric, de las cuales vamos a hablar al detalle ya cuando entremos en materia de análisis. El quinto paso es correr la simulación sobre la base de estos datos ingresados, la cual consta de 3 pasos, como ustedes ya conocen. Una que es un prechequeo, luego que viene un preproceso y finalmente la simulación como tal. Y finalmente viene el análisis de los resultados y la simulación del flujo, que nos permiten a nosotros ver gráficamente en pantalla este elemento tridimensional generado. Con estas palabras pues manos a la obra. Comenzamos el primer punto: elaboración del modelo en SketchUp. Aquí pues, ¿qué modelo yo he preparado? Yo he preparado un modelo de una caída vertical que frecuentemente se encuentran dentro de las obras hidráulicas. Y yo la he diseñado, aquí están las dimensiones, la he diseñado concretamente para correrla y pues ahorrar tiempo. Pues le he hecho un modelo que tiene 84 centímetros de longitud, de alto 35, de ancho 22. Y aquí pues tenemos que la parte donde pues ingresa el agua es esta zona que está aquí rectangular, tipo vertedero, en donde ingresa pues el agua. Aquí en esta parte vamos nosotros a colocar la fuente y pues cae y produce su impacto. Desde el punto de vista hidráulico, ustedes pues deben conocer cuál es la hidráulica de funcionamiento de una obra de esta índole. Y si alguien pues llegara a tener alguna duda, por favor
pregunten sin vacilar. Una vez que este modelo ha sido hecho en SketchUp, es importante exportarlo al formato STL. Aquí pues en archivo yo ya tengo export STL. Si ustedes no llegaran a tener en su SketchUp, es porque hay que cargar. Esta es una aplicación que ustedes la cargan a partir de aquí de la extensión Warehouse. Aquí ingresan pues y escriben STL y bajan esta extensión. Bueno, procedemos a exportar. Entonces exportamos, nosotros vamos a exportar en metros y pues exportamos y pues aquí indicamos dónde vamos a exportar. Aquí pues yo le voy a colocar caída vertical, vamos a escribirle tutorial. Pues bien, entonces damos en guardar y se me exportó hacia allá. Aquí yo tengo abierto ya nuestro programa. Nos vamos a la parte de este asunto. Aquí yo había trabajado en esto pues antes de preparar, pero vamos nosotros a crear una nueva simulación aquí dentro de esta parte de aliviaderos. Vamos a crear la simulación aquí con esta pestaña que dice Add New Simulation y aquí escribimos nuestro dato. Entonces le ponemos caída, vamos a escribir caída tutorial para que, y pues aquí pues ya se nos forma nuestra pestañita de caída tutorial. Entonces esta es una pestañita que está libre y pues vamos a comenzar a trabajar en ella. Habíamos ya nosotros hablado de esta interface que yo sugiero revisen el video anterior de Flow 3D básico, bases, quien se ha olvidado. Estando aquí nos vamos a la pestañita de Model Setup. Aquí tenemos unas 6 subpestañitas, las mismas que hay que configurar. Aquí pues vamos a escribir el tiempo. Nosotros vamos a poner nuestra simulación 5 segundos. ¿De acuerdo? Aquí en las unidades vamos a colocar sí y pues los grados Kelvin. Vamos a trabajar en el sistema internacional. Y pues con estos datos pasamos a la segunda parte, que es físicos, las propiedades físicas. Aquí, como habíamos hablado, hay la mayor parte de las consideraciones físicas que se tienen en el momento de hacer un análisis de esta índole. Aquí nosotros vamos a trabajar prácticamente con dos, con gravedad, en donde en Z vamos a colocar el valor de la gravedad, menos 9.8, que es nuestra gravedad, y le damos OK. Y pues aquí en viscosidad y turbulencia vamos a seleccionar esta parte de aquí de flujo viscoso y le damos OK. Luego a la siguiente pestaña, fluidos, aquí hay que nosotros tenemos que dar las propiedades. Nosotros vamos a tener un solo fluido que es el agua. Ok, la densidad del agua pues conocemos nosotros que es 1000 kilogramos por metros cúbicos y eso lo colocamos aquí. 1000 kilogramos por metros cúbicos. Bueno, por el momento dejamos esto aquí así. Ok, seguimos nosotros, vamos a esta parte de aquí que es la parte más interesante, que es Meshing en Geometry. Meshing es mallado y geometría. Aquí pues yo debo indicarles lo siguiente. Esta propiedad que está aquí consta de varios elementos, que básicamente ellos son tres. El primero es el mallado como tal. El segundo es el establecimiento de las condiciones límite o condiciones de borde. Y tercero, pues este T donde está aquí, que estos son los que más se utilizan, que es lo que a nosotros nos va a permitir definir los sitios en donde vamos a tener nosotros el líquido, el fluido, en este caso el agua. Ok, entonces primeramente vamos a importar nuestro archivo STL. Aquí tenemos en geometría, tenemos esta pestañita, hacemos STL y agregamos aquí un nuevo componente que le vamos a poner caída y lo agregamos aquí. Lo agregamos, buscamos donde nosotros habíamos grabado, que eran tutoriales, y habíamos escrito caída vertical tutorial. Al hacer clic,
nos aparece nuevamente el cuadro y damos OK. Aquí seleccionamos sólido porque es un cuerpo sólido y le damos OK. Y allí tenemos nuestra caída vertical. Unidades metros. Aquí tenemos varias vistas. En X la vemos de esa forma, de un lado y del frente. Se ven iguales. Luego aquí tenemos en Y de un lado y lo podemos ver también a la inversa. Y pues Z, que es la mirada de arriba. Aquí tenemos los ejes X, Y y Z como ellos se disponen. Entonces podemos nosotros ver de manera tridimensional cómo está esto. Este es nuestro elemento. Si lo vemos aquí. Entonces los ejes son X, Y en este sentido y Z, que es el hacia arriba. Bueno, el primer paso fue cargar nuestro modelo que lo elaboramos previamente en SketchUp. Luego tenemos nosotros que definir el área de trabajo. Entonces, para definir el área de trabajo debemos nosotros considerar el mallado propiamente dicho, y ese mallado pues se activa con esta rejita que tenemos aquí de icono, donde dice Show the Mesh Window. Hacemos clic y nos aparecen aquí pues a nosotros este cuadro de diálogo, en donde debemos ingresar, teniendo aquí el plano cartesiano, una nueva malla. Le ponemos, hacemos clic en más y ya nos aparece nuestro nuevo mallado. Aquí podemos regular, pero esta malla está muy grande. Esta malla debemos nosotros orientarla en función de nuestras medidas propiamente. Entonces, ¿cuál es el largo? El largo es 84 centímetros y ese está en el sentido X, y vamos a escribir aquí en X. Tenemos aquí hay que establecer los planos con los que nosotros contamos. Entonces vamos a colocar nosotros aquí en este esquema una columna de agua acá atrás que va a llegar hasta el tope prácticamente, y pues le vamos a colocar 5 centímetros que va a tener de espesor esa columna, que es la que nos va a nosotros a alimentar nuestra caída. Entonces tendremos 5, si aquí esta es la coordenada 0, hacia acá sería menos 5. Por lo tanto, aquí nosotros debemos establecer en X 3 planos, el primero, el segundo de aquí, que es el borde de la caída, y la parte final. Entonces para eso pues debemos tener 3 planos, los cuales hay que establecer aquí. Por defecto nos aparecen 2, pero nosotros debemos tener 3. El primero que caracteriza el agua, luego este borde y luego la parte final de la estructura. Para agregar un nuevo plano de mallado le damos botón derecho en X Direction y le colocamos aquí 3, porque este es el 3. Y colocamos los valores aquí. El primero, como habíamos indicado, es menos 0.05. El segundo, como coincide con el eje, es 0. Miren cómo cambió ahí. Y el otro es 0.84. Y miren que como ya se nos ha establecido prácticamente la configuración. ¿Cómo movemos esto? Para moverlo, para panear, presionamos la tecla Alt y con la tecla derecha movemos, ¿de acuerdo? Entonces para acercar es con la ruedita del centro. Y bueno, aquí tenemos esto. Tenemos el primero, segundo, tercero. Ahora lo mismo debemos hacer para el asunto de Y. En Y pues no tenemos solo 2, el inicial y el final. El inicial, que es 0 prácticamente, está aquí, y el segundo plano, que si vemos cuánto es el que está aquí, coincide con el final, que son 22 centímetros. Entonces escribimos aquí 0.22 y miren ustedes cómo se ajustó. Y ahora nos tocaría trabajar en Z. En Z tenemos 3 prácticamente, que sería el de la base, el del vertedero como tal y el de arriba. Entonces agregamos uno adicional y le colocamos aquí 3. Entonces el primero es 0. El segundo, pues si nosotros analizamos nuestro
está este nivel de aquí que sería 35 menos estos 5 serían 0.30. El segundo plano 0.30 y el tercer plano es 0.35. Y ahí estamos nuestros tres planos. Y si nosotros pues vemos, aquí tenemos ya todos nuestros diferentes planos que vamos a considerar en nuestra simulación. Ok. Bueno, ahora hay un detalle importante que aquí tenemos que ver, que es el mallado. Por defecto tenemos este mallado que es 0.01. Entonces internamente, mediante los elementos finitos que se contemplan, se hace un mallado. Aquí hay dos cosas, una que es lo que vemos y otra es lo que se procesa internamente. Para ver internamente qué mallado procesa, o perdón, qué elemento procesa el programa, hacemos clic en este ojito que está aquí que se llama Favor. Le hacemos clic, render y esperamos. Tenemos que ahora nos generan, miren, ese cuerpo, que ese es un cuerpo que no se parece en nada al que tenemos. Por lo tanto, pues el mallado está muy grande. Para ver el mallado nosotros nos vamos aquí a Mesh Cartesians, nos vamos a Mesh View Mode y Grid Lines. Miren que el mallado está muy grotesco, por eso es lo que ahora vamos a ponerle 0.01. Veamos cómo el mallado, este es un mallado ya un poco aceptable, y le damos nuevamente render a ver qué sucede. Entonces, si ya la figura sale una figura parecida a la que tenemos, miren, aquí ya sale prácticamente. Vamos a quitar este mallado temporalmente y vemos que ya se nos parece a nuestra estructura y podemos quedar allí. Recuerden que aquí no puede, si colocamos menos que este valor, estaría mejor por un lado, pero por otro lado el tiempo de renderización en el momento de ejecutar procesos sería tan grande que nos demoraríamos mucho. Entonces para este caso vamos a optar por 0.01, que es el adecuado. Entonces lo dejamos allí. Ok, una vez que se ha definido, pasamos nosotros a definir la capa de agua. Aquí esta segundo lo dejamos para después. En este T nos muestran las condiciones iniciales que tenemos, en donde se incluyen las masas de agua que se contemplan en el modelo, que van a incidir en ellas. Entonces hacemos clic en T y creamos aquí y miren cómo me cubre prácticamente todo el modelo, cuando en realidad a nosotros nos interesa solo esta partecita que está acá. Por lo tanto, nos vamos nosotros a delimitar aquí en límites, los límites concretamente. Entonces, ¿cuáles serían nuestros límites? De que en X el menor sería menos 0.05 y el mayor es 0. Y ahí sí pues tenemos nosotros prácticamente la partecita de agua que nos compete. ¿De acuerdo? Ahora lo otro podríamos dejarlo tranquilamente allí por defecto y no pasa nada. Ok, ahora vamos nosotros a lo que es sumamente importante, que son las condiciones de borde, que es Boundary Conditions aquí, ¿sí? Entonces le hacemos clic y aquí pues es importante que nosotros sepamos, recuerden que este es el eje X. Aquí nosotros arrancamos con una carga específica de agua, que son los 35 centímetros, y eso debemos definirlo aquí. Cuando X es mínimo, entonces prácticamente ese valor se va a mantener constante. Aquí le hacemos clic y nos vamos a la parte de especificar presión, porque es presión lo que vamos a mantener. Aquí vamos a ir la altura, y esa altura es 0.35 y le damos OK. Cuando es máximo, aquí prácticamente cuando es máximo, aquí no hay agua, es 0. Por lo tanto le hacemos lo mismo, pero le escribimos, en vez de aquí en Fluid Elevation colocamos nosotros 0. Ok.
En Y, estas condiciones en Y no vamos a tocarlas prácticamente porque no intervienen, pero en Z sí. En Z, cuando es mínimo, nosotros tendríamos prácticamente lo que se refiere a esta pared, ¿de acuerdo? Que es O. Y cuando es máximo, nosotros vamos a seleccionar aquí. Entonces cuando es máximo, entonces la presión, aquí le colocamos 0, la fracción de presión es 0, o sea, prácticamente no hay variación. Ok, entonces tendríamos esos parámetros. Una vez que se ha definido estas tres cosas, primeramente la malla como tal, luego las columnas de agua, las masas de agua que inciden y las condiciones de borde, nosotros podemos proceder a hacer la simulación. Para hacer la simulación nos vamos aquí a Simulate. Primeramente un prechequeo y le damos Yes. Grabamos y cerramos. Segundo, como hicimos en la vez pasada, ¿se acuerdan? Aquí viene el preproceso y aquí esperamos nosotros. Y se terminó. Y finalmente tendríamos prácticamente la simulación como tal. Aquí esperamos, esta simulación tiene dos partes, una que es una revisión y luego que viene la simulación como tal, en donde se resuelven todas las ecuaciones que internamente el programa tiene contemplado. Esto es lo que demora más, por eso es importante que cuando se seleccione la malla, se seleccione una malla que satisfaga nuestras necesidades y no ir a la exageración de colocar una resolución extremadamente pequeña, porque eso nos tardaría días en resolver. Obviamente estas simulaciones toman su tiempo cuando se tratan ya de estructuras con dimensiones reales, en donde pues pasan semanas tras semanas resolviendo, haciendo la resolución de ecuaciones para pues mostrar finalmente los resultados que nosotros queremos apreciar, que es lo que tiene que ver con presiones, con velocidades en los diferentes ejes, y que son elementos que finalmente nos permiten a nosotros tomar decisiones en cuanto al diseño de la obra como tal, en lo que a materiales constructivos se refiere. Entonces miren, aquí está resolviendo, y esto pues está rápido porque nosotros hemos dado 5 segundos, y en 5 segundos mire el tiempo que se toma. Vamos por el 67%. $78. Yo he hecho simulaciones que me han demorado días enteros en simular. Hice una rápida de gran pendiente que me tomó más o menos 2 días. Entonces yo me acosté a dormir y dejé pues a la máquina trabajando. Y muchas veces nos toca repetir porque algo no se considera, algo falta. Y en este tipo de cosas hay que tener paciencia. Entonces prácticamente se ha terminado y aquí sale la simulación, y aquí sale Simulation Run Complete. Entonces ya prácticamente está terminado y nos vamos a la parte de análisis. Aquí seleccionamos caída tutorial, se están cargando los resultados, y aquí pues acuérdense cómo hicimos, ¿verdad? La vez anterior, corremos a este botón de la izquierda hasta que quede aquí en 0 y le damos los extremos. Aquí le seleccionamos Solid Volume para que muestre el cuerpo y le damos Render. Y pues ahí tenemos nuestro elemento ya creado, noten ustedes, y aquí están las diferentes simulaciones en los 5 segundos.
Entonces vemos nosotros cómo esto se da en los diferentes tiempos, y aquí estamos nosotros modelando prácticamente lo que es la presión. Podemos girar y todo. Entonces, a ver, ¿qué nos muestra esta presión? Aquí todo con colores se indica. Entonces el color rojo indica esta presión, 3.381 pascales. Entonces aquí tenemos en pascales que la parte que más experimenta presión es esta parte inferior. Y pues en el momento del movimiento, miren, aquí aparece el color azul, verde y amarillo, que más o menos se ubican por estas presiones. Y pues a medida que avanzamos, las cosas van cambiando. Noten ustedes que a medida que pues va avanzando, igual se mantienen partes de alta presión en el fondo. Entonces los colores nos permiten a nosotros establecer el rango de la presión. Podemos también ver otras magnitudes como son velocidades. Por eso nos vamos a la parte de análisis. Y aquí pues seleccionamos, por ejemplo, velocidad en X. Le damos render. Y aquí pues vemos las velocidades. Noten ustedes que justo aquí en esta caída abajo, ahí tenemos una velocidad de 4.93 metros por segundo. Y si seguimos avanzando, noten ustedes que la coloración nos muestra las velocidades. Aquí abajo en la caída tenemos una gran velocidad de 2.23, o sea, para esta estructura pequeñita. Y pues si seguimos avanzando, vamos a ver que al llegar al último, al segundo número 5, nosotros prácticamente aquí como que está disipado. Si le pudiéramos colocar más tiempo, podríamos ver muchas más otras cosas interesantes. Podríamos nosotros trabajar con fracciones de tiempo. Para eso pues deberíamos ir acá pues a la simulación, y aquí pues en el output, aquí colocar el intervalo. De pronto 0.1 me trabaja con una fracción del 10% de lo establecido, pero eso no lo vamos a hacer porque nos toma mucho tiempo. Ahora, otra de las cosas que podríamos ver nosotros es el hecho de crear una simulación automática y nos genera un video. Entonces para eso nos vamos aquí a esta pestañita, a este icono que se llama Animate Plots. Le damos OK. Aquí nos indican que se va a crear un archivo tipo AVI y se genera esperamos. En el momento en que se genere el video, sale un mensaje de que se ha generado. Y ese video pues lo podríamos ya ver fuera del entorno de Flow 3D. A ver, veamos nuevamente. Aquí dicen que ya existe, que se va a sobrecargar. Ahí está, miren que automáticamente. Y entonces para ver ese video creado nos vamos aquí a la carpetita. Nos vamos a esta carpeta. Usuarios. Aquí tenemos Antonio Campos. Documentos. Por defecto esto se crea. Flow 3D. Nos vamos nos vamos a Flow Projects, Aliviadero 2, que es donde estamos, y aquí está caída tutorial. Y aquí se genera este Out AVI. Botón derecho y lo ejecutamos como. Y aquí nos salen, noten ustedes, es un pequeño video porque son muy poco tiempo, ¿verdad? 5 segundos prácticamente del flujo. Vemos cómo se comporta la caída libre.
Bueno, una vez que nosotros ya tenemos este análisis, esto nos va a permitir tomar decisiones en cuanto a parámetros de diseño de estructuras. Aquí hay una cosa interesante que es el hecho, como yo había explicado en la vez anterior, si bien la simulación, el flujo no se lo ve real, pero lo bueno de este programa es que nos permite a nosotros obtener cuantitativamente los valores físicos de las magnitudes que pueden analizarse, que tienen que ver en este caso con presión y con velocidades, a diferencia de otros programas que no nos permiten ver estos valores. Aquí pues sí, y esa es una gran ventaja, porque en el momento de que nosotros tenemos que hacer un análisis desde el punto de vista científico, debemos de manera cuantitativa y cualitativa fundamentar los fenómenos. Entonces yo espero pues que este pequeño tutorial, en el sentido de cómo lo he presentado, les ayude dentro de su formación y que escudriñen sobre este programa, que a mi criterio es muy interesante. Dar pues todas sus bondades en un tutorial es imposible, pues lo que yo hago como siempre es dar mi granito de arena para que ustedes a través de ese granito de arena, que es como una semilla, desarrollen más ciencia en beneficio de ustedes y concretamente en beneficio del medio circundante y de la sociedad en general. Un abrazo pues, y estamos en contacto.